Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. El verso base para esta mañana, para este mensaje. Si ya lo tienes, lo leemos juntos. Dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es la fuente de nuestra esperanza. Permite que tu Santo Espíritu nos acompañe en este momento, cuando recibimos, Padre, tu voz a través de tu palabra escrita. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, un bendito año nuevo para todos ustedes. Este es nuestro primer servicio. Lo estamos haciendo a través de este medio, por razones de precaución, principalmente. Y sin exagerar la imaginación, ah, quizá usted esté de acuerdo conmigo. Los últimos 2 años han sido una época difícil, ¿sí? Y el preámbulo de esos años difíciles lo marcó la llegada de esa famosa pandemia, ¿sí? A la cual um, muchos de nosotros la padecimos físicamente, ¿no? Pero el Señor en su misericordia nos dio una segunda oportunidad y aquí estamos disfrutando, aprovechando esa segunda oportunidad. Y obviamente para el resto del mundo, ¿verdad? Para el resto de la humanidad, esa famosa pandemia cambió nuestro mundo para siempre. Sin embargo, pues sí, como lo he dicho, estamos aquí reunidos, ¿verdad? Uh, para agradecer a Dios por un año más, una oportunidad más que nos da en esta tierra. Mucho se ha especulado que el año que recién inicia, este año 2024, ¿verdad? Pues va a ser un mejor año. Pero hay gente que no está tan segura, ¿sí? Es una especie de un escenario, digamos, titulado Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Si usted me pregunta, no tengo idea si esa sea la manera acertada de recibir el año, ¿verdad? Pero como todos los que estamos en los caminos del Señor, mantenemos la esperanza. Y este es el porqué. Déjeme decirle que el título de este mensaje es El Dios que nunca cambia en un mundo en constante cambio. El Dios que nunca cambia en un mundo en constante cambio. Y pues hablando precisamente del COVID o COVID-19, la pandemia, ¿verdad? Pues sí, ha cambiado el mundo y en nuestras vidas y de millones más, ¿verdad? Pero hay una gran verdad y ese versículo que acabamos de leer nos lo dice. Sí. Nada de lo que suceda en el universo puede cambiar a mi Dios. La palabra de Dios me asegura que Él es mi Dios y que Él nunca cambia en este mundo en el que hay un constante cambio. Y si nos vamos más allá de este mundo, el cambio prosigue en el resto del universo. ¿Sí? Continuamente vemos noticias de cosas que están ocurriendo en el espacio, ¿verdad? Ahora ya hay manera de mandar telescopios al espacio y otra serie de instrumentos que nos registran que hay un cambio aún en el universo. Sí. Apocalipsis 1:8, se los vuelvo a mencionar, se los vuelvo a leer. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir. Y termina diciendo, el Todopoderoso. Suena como una promesa, ¿sí? Es una promesa, es el hecho de, porque su bondad es una realidad constante en nosotros, ¿verdad? Constante en nuestras vidas. Él se reafirma a cada momento, ¿verdad? Y
esperanza debería de estar en todos aquellos que han rendido su vida al Creador a través de haber creído en su Hijo. Si está usted solo o acompañado ahí donde se encuentra, no importa, diga la siguiente frase: Dios es inmutable. Repítelo ahí donde está. Dios es inmutable. ¿Por qué le digo esto? Tenemos que mantener en nuestra mente ese poder de Dios, esa distintiva parte de nuestro Dios. Es inmutable. Acabamos de decir, la humanidad, el mundo entero está en constante cambio, como las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, ¿verdad? También nuestro estado de ánimo cambia, inclusive nuestro carácter, ¿sí? Nuestra apariencia no se diga, etcétera, ¿verdad? Todo lo que se ha creado, ¿verdad? Desde el principio está en constante cambio, pero Dios, que es el creador, no cambia. Él es constante, Él es inmutable, ¿sí? Y hoy, hermanos, incluso cuando estamos en el preámbulo de otro año, aunque ya pasaron 7 días, 6 días, ¿verdad? Deseo compartir con ustedes 3 aspectos poderosos de nuestro Señor, de Dios, que continuarán este año, precisamente porque Él no cambia. ¿Están listos? Son buenas noticias. Por lo menos 3 te puedo decir esta mañana. Y la primera sería: Dios seguirá hablando en el año 2024. Dios seguirá enviando su palabra a nosotros, enviando esperanza a través de su palabra. Es la manera que Él nos habla, principalmente. ¿Sí? El Salmo 39, 9 nos dice: pues cuando habló, el mundo comenzó a existir, apareció por orden del Señor. Se lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Y hay una razón para ello. Solo la Nueva Traducción Viviente utiliza el término comenzó. ¿Sí? Se lo leo nuevamente. Dice: pues cuando habló, se refiere al Señor, a Dios, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Y el término comenzó en este versículo, ¿verdad? Eh, Resalta, ¿verdad? Entre muchas otras traducciones en inglés y en español. Y el diccionario, ¿verdad?, define el término comenzar como realizar o experimentar la primera parte, ¿verdad?, de una acción o una actividad. Por lo tanto, creo que esa palabra comenzó en este contexto se refiere al momento preciso de la creación, ¿verdad? Cuando Dios habló, ¿sí? Y la tierra comenzó a girar. Si usted lee todo ese Salmo 33, usted se va a dar cuenta que esa era la intención del salmista, de escribir el poder de la voz de Dios. Recuerda esta primera noticia que estamos viendo: Dios seguirá hablando en el año 2024. Y para explicarlo mejor, déjeme tratar de usar un ejemplo sencillo. Pensemos en un auto estacionado, ¿sí? No va a ser hasta que alguien venga, ¿verdad?, y encienda el motor, cambie o mueva por ahí la marcha, ¿verdad?, de avance, ¿verdad? Y que las ruedas comiencen a girar. Y entonces va a ser, hasta entonces va a ser que el automóvil va a comenzar a moverse. Asimismo, la Tierra tuvo que empezar a girar antes de convertirse en lo que hoy es, ¿verdad? Ese hábitat adecuado, inclusive para la microscópica amiba, ¿sí? Entonces, cuando Dios habló, la Tierra comenzó a girar. Habló de nuevo y todo lo demás en la Tierra empezó a existir. Comenzó a funcionar. Fue su voz, fue su poder. Hay otro salmo, sí, que me gustaría leerle esta mañana. Es el Salmo 102. Salmo 102, si usted lo quiere buscar. Eh, Acompáñeme a leer
a partir del 25 hasta el 28. Salmo 102, 25 al 28 nos dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. ¿Sí? Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido las mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Yo le hago una pregunta. ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar? La respuesta, pues, la conocemos. Tendríamos un desastre climático principalmente. Sí. Ahora lo contrario. ¿Qué pasaría si la Tierra comenzara a girar, pero sin control? Pues tendríamos una catástrofe tras otra, inmediatamente. No es una coincidencia que la Tierra siga girando a la velocidad adecuada, a la que con su palabra nuestro Señor indicó. Sí. Y es porque la palabra hablada de Dios ha establecido ese ritmo correcto al que debe de girar la Tierra y el resto del universo, incluyendo nuestras vidas. Pero tenemos que escucharlo, sí. Tenemos que apreciar el hecho de que mi Señor se digna hablarnos en oración, en sueños, a través de un mensaje, a través de su palabra, a través de un hermano. El Señor hallará la forma de comunicarse contigo y conmigo. Ya depende de nosotros si vamos a poner oído atento al poderío de su voz. La conclusión, hermanos, es que hay poder en la palabra hablada de nuestro Dios. Y relativo a esta primera noticia, este primer acto que Dios tiene para nosotros, usted se preguntará, bueno, pastor, ¿y cuál es la aplicación de esto para mi vida? Déjeme decirle que hoy en día nuestro problema no es que la pandemia y otras calamidades y angustias hayan provocado que quizá que nuestras vidas dejen de funcionar normalmente como pensábamos, ¿verdad? Que dejen de girar, sino que la pandemia y todo lo adverso, ¿verdad? Han provocado que nuestras vidas se salgan de control, se salgan del lugar el cual fue la intención de nuestro Señor en el que estuvieran. Sí, en constante adoración para nuestro Señor, en constante obediencia. Fuera de ello, podemos decir firmemente, nuestras vidas están fuera de control. Usted lo puede ver en las noticias, lo puede ver en la vida de otras gentes. Quizá lo esté viendo en su propia vida, ¿sí? Recuerde que acabamos de mencionar que todo cambia, nuestro carácter cambia, nuestra forma de ver las cosas cambia. Y desgraciadamente muchas veces nuestra forma de ver nuestra relación con Dios también cambia. Acabo de hablar con un querido amigo mío, hermano en Cristo, y le sigo llamando hermano en Cristo, aunque él diga lo contrario. Él dice que ha descubierto nuevas cosas, ¿verdad? Que lo hacen pensar en otras posibilidades. O sea que está hablando de que lo que ha recibido a través del Señor, ¿verdad? Por muchos años en la iglesia, ahora lo está poniendo en duda. Y es que la realidad, todo cambia. Alguien dijo por ahí alguna vez, todo fluye, nada es estacionario. Y hay palabra, sí, para aquellos que se alejan del Señor. Y podemos encontrar las consecuencias de ello en la palabra. Allá en Filipenses, primera de Pedro, nos dice, ¿verdad?, que va a haber personas que se alejen, va a haber personas que decidan en cierto momento de sus vidas no creerle más a Dios. Amén. Y eso es triste. ¿Cómo se aplica esta primera noticia a nuestras vidas? Muy sencillo. Es que es una noticia
muy buena de Dios, ¿verdad? Esa es la buena noticia. Dios todavía habla y va a seguir hablando este año, tanto como lo hizo el año anterior, ¿sí? Si tu vida está fuera de control, no intentes tomar el control. Por experiencia te lo digo, solo va a empeorar la situación. Lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios es escuchar la palabra de Dios, su voz. ¿Por qué? Porque Él sigue hablando. Él sigue interesado en nuestras vidas, pero no solamente mientras estemos en esta tierra. Él sigue pensando con ideas eternas para nosotros. Debemos escuchar la palabra de Dios porque Él sigue hablando. Debemos entregar nuestra vida a su voluntad. Yo te aseguro que cuando lo hagas, Él va a restaurar el equilibrio y el orden en tu vida. Hay un pasaje que me gustaría compartir esta mañana. Uno más. Se encuentra en Mateo 11:28. Mateo 11:28 al 30 me dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Primera promesa. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Segunda promesa. Y al final me da la razón, en pocas palabras, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. Hay un segundo acto, ¿sí? Este primer acto me dice que mi Señor va a seguir hablando este año, tal como lo hizo el año pasado. ¿Lo escuchaste o no lo escuchaste? Él insiste, este año va a seguir haciéndolo, ¿sí? Pero este segundo acto me dice algo más. Me dice que mi Señor, mi Dios, seguirá enviando en el año que recién comienza. ¿A qué me refiero con que seguirá enviando? Bueno, vayamos primero al libro de Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Me dice, pero cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sujeto a la ley. Cuando llegó el tiempo, Dios hizo algo. ¿Qué hizo? Envió. Acabamos de decir que esta segunda noticia que tenemos para este año es precisamente eso, que mi Dios va a seguir enviando. Pero no solamente envió a su Hijo al principio, ¿verdad? El Señor sigue enviando bendición, el Señor sigue enviando esperanza, el Señor sigue enviando paz, el Señor sigue enviando su luz para con nosotros. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado qué pasó en el tiempo entre el ministerio de Malaquías y el ministerio de Juan el Bautista. ¿Sí? Ahí en su palabra hay un espacio de tiempo. ¿Sí? Y aunque a lo largo de este periodo ocurrieron muchos acontecimientos provocados por el hombre, realmente no hubo evidencia directa de una participación divina. Me estoy refiriendo a este periodo, o comúnmente se conoce este periodo como los 400 años de silencio. ¿Sí? Si usted ve en la palabra los últimos libros del Antiguo Testamento, aunque no están precisamente eh, situados de una forma cronológica en la Biblia que usted y yo tenemos, pero más que nada lo último escrito fue lo de Malaquías. Y pasaron 400 años, como les digo, mencionados en la teología como 400 años de silencio. ¿Y por qué de silencio? Porque no surgieron nuevos profetas durante ese tiempo y Dios no reveló nada nuevo a su pueblo. Vienen a mi memoria un par de canciones en inglés, son populares. Una se llama El sonido de la música, la otra se llama El sonido del silencio.
Quizá usted las haya escuchado alguna vez. Lógico, el sonido de la música pues hace sentido, ¿verdad? Lo que surge de varios instrumentos crea la música, sonido lo podemos escuchar, pero el sonido del silencio, muchas personas podrían pensar, bueno, no tiene lógica, ¿verdad? El nombre de esa canción, o decir que hay sonido en el silencio. Y sí, la pregunta es, ¿puede acaso el silencio tener sonido? Pero el silencio de Dios en esos 400 años fue tan perturbador que se notaba que el silencio tenía algo, como un sonido, ¿verdad? Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que mi Señor, nuestro Dios, no estaba inactivo. Estaba preparando el escenario político, geográfico, espiritual para la venida del Mesías. Y sí, 400 años es mucho tiempo. La paciencia de nuestro Dios superó la paciencia del hombre, pero Dios, nuestro Dios, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y hay muchos versículos en la palabra que nos muestran que nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios de equilibrio. Dios no envía nada a la oscuridad del vacío. Sí, por ahí hay un dicho que dice, cierta persona donde pone el ojo pone la bala, decimos, ¿no? Mi Señor tiene muy buena puntería. Él sabe dónde enviar lo que tiene para cada uno de nosotros. Y como dijimos al principio, ¿verdad? Esta segunda noticia precisamente habla de eso. Mi Señor va a seguir enviando a nosotros bendición, tal como lo describió allí en Gálatas, ¿verdad? Que dice que cuando llegó el tiempo envió a su Hijo. Y ese enviar a su Hijo fue para beneficio de los mortales. Amén. Si va a poner atención esta mañana aún más, ponga atención a lo siguiente. Dios tiene un plan, un propósito y un tiempo señalado para cada movimiento que realiza. ¿Y sabe qué? Tú y yo estamos incluidos en todas sus decisiones. No existe ninguna coincidencia con mi Dios. Nada puede tomarlo por sorpresa. Ni siquiera el COVID, ¿verdad? Ni siquiera ese problema que tú piensas que no tiene solución. Mi Señor no apresura sus decisiones. Todo está bajo su control. Vayamos a la palabra. Isaías 55, Isaías capítulo 55, versículo 8 al 11, nos dice lo siguiente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. El 9 nos dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Gloria a Dios. Y sigue habiendo promesas. Sí. Dios va a seguir enviando, así como envía la lluvia, así como envía el verano, así como envía bendición a tu vida y a la mía. Él lo va a seguir haciendo. Este pasaje de Isaías reconforta el alma. Sí. No sé a usted, pero a mí me trae una paz saber que mi Señor, dentro de su carácter, está contemplando, ¿verdad? Que llegue a mí bendición por parte de Él. Y este año no va a ser la excepción, hermanos.
No sé cómo cada uno de nosotros, ¿verdad?, terminó el año, con preocupaciones, quizá con deudas, quizá en enfermedad, quizá con problemas en tu matrimonio, quizá con el temor de perder tu trabajo. No lo sé, pero este pasaje de Isaías está afirmando que mi Señor va a tomar cuenta de mis necesidades, ¿sí? Porque sus decisiones no son equivocadas. Él va a traer a mi vida lo que es necesario para mi vida. Por eso es necesario que estemos preparados en alma, corazón, espíritu, intelectualmente también leyendo la palabra, para saber y poder discernir el tiempo preciso en el que el Señor está enviando algo para nosotros. Porque muchas veces lo hemos recibido y ni cuenta nos damos y no aprovechamos el favor de Dios en nuestras vidas. Y lo pasamos por alto, ¿sí? Usted puede decir, pastor, también acerca de esa noticia, ¿cómo aplico eso a mi vida? Bueno, les tengo noticias para ustedes el día de hoy. Solo porque Dios está en silencio, quizá en tu vida, no signifique que no esté activo haciendo algo por tu vida. Incluso cuando piensas que el mundo quizás esté yendo al infierno, como dicen algunos, ¿verdad? Dios tiene un propósito individual y un plan para tu vida. Me encanta compartir el siguiente versículo, Jeremías 29:11. Ya lo he compartido con la congregación en varios mensajes. eh, y el punto que doy de referencia es que es parte de los versículos que mi esposa y yo decidimos poner en nuestra invitación de boda. Sí, el Señor me lo dio a mí particularmente y se lo dio a ella al mismo tiempo y dijimos, bueno, esto es del Señor. La gente necesita saber en quién vamos a reposar nuestra esperanza. Y Jeremías 29:11 nos dice lo siguiente, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Wow, ¿quieres saber cómo se aplica esta gran noticia, este evento, verdad, por parte de Dios, de que Él seguirá enviando en el año 2024? Atesora este versículo de Jeremías 29:11 en tu vida. Camina sabiendo que el Señor tiene ese pensamiento para ti y para mí. Que aunque no los podamos discernir, aunque no podamos darle una explicación, Él me está diciendo, junto con lo que nos dijo en Isaías, ¿verdad? Cuando nos dijo que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahora me está diciendo porque yo sé los pensamientos, los deseos, los planes que tengo para vosotros. Y créanme, dice el Señor, no es cosa mala, es bendición. Sí, pensamientos de paz y no de mal, dice el Señor, para darnos un futuro y una esperanza. Gloria a Dios, porque sí, año que ahora sigue, el Señor no va a cesar, no va a parar el deseo de su corazón de seguir enviando a sus hijos. ¿Sí? El Señor usó muchas circunstancias en el 2023 que recién terminó. ¿Sí? Y muchas de esas circunstancias en nuestras vidas, quizá, ¿verdad?, suavizaron esas asperezas de carácter, ¿verdad?, que quizá algunos de nosotros necesitábamos. Porque nuestro carácter muchas veces nos lleva a meternos en problemas y alejarnos del testimonio que debemos de dar a otros, ¿sí? Pero ese año que terminó, espero en Dios que hayamos tenido unas lecciones de vida, ¿verdad? Y
Nuevamente le digo, ese suavizar de las asperezas de nuestro carácter son esenciales para proseguir este año y este año, ¿verdad? Como resultado de haber aprendido la lección, podamos dar el testimonio que el Señor espera que demos a aquellos que aún no le conocen. Sí. Pero sabe una cosa, el Señor quiere seguir enviando bendición a tu vida. Tiene muchas cosas en puerta preparadas, sí. Él quiere enviarte las bendiciones que ya están listas para ti, pero también quiere que seas su portavoz en un mundo destrozado. Esa es la aplicación de la segunda noticia que hoy les he traído. La tercera, hermanos, gloria a Dios, es que Dios saciará también, seguirá saciando durante este nuevo año. Vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, el libro de Mateo en el Nuevo Testamento, capítulo 14, versículo 20. Mateo capítulo 14, versículo 20, donde nos dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mientras nos acercamos ya al final de este mensaje, hermano, quiero que consideremos, yo sé que usted se acuerda de dónde salió este versículo, ¿verdad? Mateo 14, 20. Está describiendo lo que ocurrió en ese sermón que dio el Señor en ese monte, ¿verdad? Ese gran milagro de nuestro Señor Jesús cuando alimentó, dice la palabra a 5,000, pero se está refiriendo a hombres, nada más, ¿sí? No a todos los que estaban ahí. Pero antes de llegar a esos números, déjeme decirle que hay dos palabras claves en toda esa historia que comenta el capítulo 14 de Mateo, ¿sí? La primera palabra clave eh, está ahí en el versículo 14, y es compasión. Dice la historia que en ese capítulo de Mateo 14, que el Señor vio la multitud. Y literalmente, escrito ahí en la palabra, dice, tuvo compasión de ellos. ¿Sí? No fue una emoción, sino una observación de la multitud, lo que conmovió todo su ser, hasta lo más profundo. Todo lo demás, incluida la alimentación de los 5,000, se dice que se hizo en orden y está mencionado ahí más adelante en ese pasaje. Pero todo eso tuvo un punto de partida, su compasión, su compasión. La segunda palabra clave que encontramos en ese pasaje es saciaron, se saciaron, ¿sí? Dice el 20, y comieron todos y se saciaron. Amén. Se nos dice que los que comieron, ¿verdad? Fueron 5,000 hombres, pero había mujeres, había niños. Yo quiero pensar, ¿verdad? Que estamos hablando de 15 a 20,000 personas, ¿sí? Porque estamos ahora incluyendo a las mujeres y los niños. Todos ellos pudieron ser alimentados. Y la palabra se saciaron, ¿sí? Indica que cada una de esas personas comió tanto como quiso. No hubo escasez, sino abundancia. Y al final, ¿qué dice el versículo 20? Los, los discípulos recogieron 12 cestas llenas al final, ya cuando todo el mundo estaba satisfecho. Había una serie en la televisión, no sé si usted la llegó a ver, a mí nunca me gustó. Vi un par de capítulos nada más, se llamaba Los Juegos del Hambre, ¿sí? Um, Nunca me gustó, pero la historia general trata de acerca de personas que tienen hambre, algunos muriéndose de hambre, ¿verdad? Y eran obligadas a luchar hasta la muerte prácticamente, a pelearse. Después los ganadores eran recompensados con suministros y riquezas, ¿verdad? Pero sobre todo con comida. ¿Sabe qué? No es así como mi Señor Jesús, nuestro Dios,
llena el hambre espiritual de las personas que acuden a Él. No tenemos que matarnos unos a otros, porque Jesús ya sacrificó su vida en una cruz para saciar el hambre de nuestras almas. Si quiere aplicar esta tercera buena noticia, tercer acto preparado por Dios para este año de su vida, déjeme decirle que hoy en día la gente acude a muchas fuentes falsas en busca de algo que quizá, ¿verdad?, verdaderamente les llene. Los ateos, los escépticos, ¿verdad?, afirman que el hambre no existe, ¿sí? Los filósofos que su especialidad es ofrecer palabras vacías, dicen algo similar, ¿verdad? Y el ocultismo, que también existe, ¿verdad?, crea una ilusión de llenura espiritual, ¿verdad? Esos son unos ejemplos. Pero nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, por su parte, ¿verdad?, me dice que Él es el pan vivo que vino del cielo. Usted lo puede corroborar ahí en el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 51, nos dice palabras de Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por la vida del mundo. Por tu vida y la mía. Hermanos, Él todavía llena el vacío y lo hueco de tu vida y la mía. Todo lo que debemos hacer, hermanos, es dejarle hacer en nuestras vidas lo que a Él le plazca. Y tú puedes decir, bueno, decir eso es aventurarme a que el Señor haga algo que a mí no me guste. No, ya leímos ese pasaje, ¿verdad? En Jeremías 29:11, donde mi Dios me está diciendo que Él sabe cuáles son los pensamientos que tiene para mí. Y Él me dice que no son de mal, son de paz, porque me quiere dar un futuro, me quiere dar una esperanza. Amén. Vamos, para terminar, déjeme decirle que ah, hay muchas ideas acerca de la palabra de Dios. Como le mencioné, de un hermano en Cristo que hace unos días me dijo que había estado leyendo algunos artículos donde contradicen la palabra de Dios, cosas por el estilo, y que él ya estaba poniendo en duda muchas de las cosas que leía en la palabra. Sí. Podemos volver a ese pensamiento mencionado, Jeremías 29. Sí. Y también lo que nos dijo Isaías, dándonos a entender que lo que nosotros pensemos no tiene nada que ver con lo que mi Dios piensa. No se comparan nuestras ideas, nuestras deducciones, ¿sí?, con lo que realmente está en el corazón de Dios para sus hijos. Mas, sin embargo, el enemigo es muy astuto y usa diferentes formas para confundirnos. Sí, alguien dijo que lo único que no cambia en un mundo constante es el cambio mismo. Porque el mundo no es constante, el mundo está evolucionando, como lo dijimos al principio. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa frase, ¿verdad? Porque en medio de nuestro mundo, ¿sí?, el tiempo actual en el que estamos viviendo, mi Señor es un ancla para nuestra alma, como menciona la palabra. Sí. Y es un punto de referencia fijo para nuestras decisiones. Podemos tomar decisiones basadas en la palabra y el resultado será magnífico. Inclusive hasta milagros pueden ocurrir, ¿sí?, como en esa alimentación de los 5,000 que menciona la palabra. No sé si en tu vida el año pasado hubo algún milagro por parte del Señor.
No sé si el Señor te sacó de alguna situación difícil. No sé si el Señor atendió tu oración cuando estabas enfermo. Pero hay muchas posibilidades de que lo haya hecho. Quizá no nos dimos cuenta, porque quizás lo estábamos esperando a que Él viniera a nuestras vidas en el momento que nosotros necesitábamos. Pero recuerda, tus pensamientos y los míos no son los pensamientos de nuestro Dios. Sí, las decisiones finales son de mi Señor. Como hijo de Dios tengo que respetar eso. Tengo que tener una fe bien plantada en esa esperanza de que mi Dios, cuando me dice que Él sabe que tiene pensamientos para bien, no para mal, para mi vida, son realidad. Solamente me toca, en obediencia, ser paciente y escuchar la voz de Dios cuando llega. Dice la palabra, una frase muy interesante, el oportuno socorro. Dios sabe cuándo debe ocurrir ese oportuno socorro. Sí. Mi Señor es el eje alrededor del cual puede girar mi vida y la tuya. Te doy un pasaje más, Malaquías. ¿Sí? Malaquías capítulo 3, versículo 6. La Biblia nos dice en Malaquías capítulo 3, versículo 6, yo el Señor no cambió. Yo el Señor no cambió. Tú y yo cambiamos. La tierra cambia, el universo no se diga. Pero esas sencillas palabras, yo el Señor no cambio, fueron dichas en una época de grandes cambios. Están registradas en el libro de Malaquías. ¿Sí? Antes de esos 400 años que mencionamos de silencio por parte de Dios. En ese entonces la adoración se había vuelto casual. Quizá les suene familiar, porque en nuestros tiempos se está volviendo a ocurrir. ¿Sí? Las iglesias están vacías. ¿Sí? La oración ya pasó a segundo término. ¿Sí? Alabanza y adoración para nuestro Dios ya es algo que si tenemos ganas lo hacemos. Si se dan las comodidades necesarias. ¿Sí? En aquel entonces la gente solo estaba dando lo segundo o lo tercero para Dios. En los tiempos actuales está volviendo a ocurrir exactamente lo mismo. En aquel entonces estaba ignorando la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. ¿Sí? Hoy sigue ocurriendo, pero de una manera catastrófica. Esas matanzas en las escuelas de niños, de inocentes, ¿de dónde surgieron? Del corazón del maligno. Sí. Mi Señor en este momento tiene que volver a recordarnos Malaquías 3:6. Yo, el Señor, no cambió. Lo que he pedido desde el principio, que es obediencia, se la pedí a Adán, se la pedí a Eva, dice el Señor. Lo sigo pidiendo hoy, dice mi Dios. Eso es lo que yo percibo cuando el Señor me quiere recordar que Él no cambia, que Él no ha cambiado su manera de pensar en cuanto al pecado, no ha cambiado su sentir en cuanto a mi vida dedicada a adorarle y glorificarle. Sí. En aquel tiempo también se estaba ignorando muchos mandatos del Señor, el mandato de diezmar, eh, la adoración equivocada. Y venía el eminente juicio de Dios, pero ni aun los sacerdotes ni el pueblo en la época de Malaquías tomaron en serio esa amenaza. Sí. Fue en ese tipo de mundo donde estaba ocurriendo eso,
cuando Dios por primera vez les comunicó a sus hijos esa gran verdad. Malaquías 3:6. Yo, el Señor, no cambio. Pero aún así, el Señor cumplió sus promesas en ese entonces. Al principio le pregunté, le dije, si está usted ya solo, repita, Dios es inmutable, pero lo haya hecho. Ahora le voy a pedir para cerrar, si está acompañado con alguien, le digas a otra persona o dígaselo a usted mismo, Dios nunca cambia. ¿Sí? Y el Señor tiene esos tres actos preparados para nosotros este año. Sí, Él quiere seguir ah, hablando a nosotros este año. Él quiere seguir enviando de lo suyo para nosotros este año. El Señor quiere saciarnos también este año. Hermanos, nuestro Dios es un Dios inmutable en un mundo que está en constante cambio. Yo le pido que no se pierda la verdad de esa promesa de Dios para nuestras vidas. Recuerde que fuimos comprados por la preciosa sangre derramada en la cruz, por ese Cordero de Dios. Yo le pregunto hoy, ¿podrías, justo donde estás, ahí, donde te encuentras en este momento, examinar tu corazón y tu relación personal con nuestro Señor Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Lo podrías hacer? Mientras tanto, hermano, si Jesús quizás sea un extraño para ti, si tienes una, si no tienes una relación con Él, yo quiero que sepas que Él está esperando que le recibas de corazón. Hay una promesa en Apocalipsis 3:20. Él me dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Y Él conmigo, dice el Señor. Apocalipsis 3:20. Y gran parte de mi oración, hermanos, esta mañana es que lo dejemos entrar, ¿verdad? Porque es a través de Él y solo a través de Él que mi Dios va a hablar, va a enviar y va a saciar nuestras vidas. Te recuerdo nuevamente Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Dios tiene un buen plan para ti y para mí, un buen plan para tu familia, pero sobre todo un buen propósito para tu vida. Recuerda, hermanos, que en Cristo es solo cuestión de tiempo hasta que lo demás sea completo gozo. Tengamos paciencia, peleemos la buena batalla. Lo mejor siempre va a estar por llegar cuando seguimos a Jesús. Y no solo en esta vida, sino por la eternidad. E incluso en los momentos o tiempos de cambio, esas tormentas de la vida, ¿verdad? En las que las cosas no están saliendo como las esperábamos o las deseábamos. Aún ahí podemos encontrar una paz, un gozo, una esperanza inquebrantables cuando descansamos en esa naturaleza inmutable de la fidelidad, la bondad y el amor de Dios en nuestras vidas. Hermanos, esto nos va a empoderar para hacer el bien, para hacer justicia y cumplir su propósito en este mundo. Yo le voy a pedir que ahí donde usted se encuentra y de una manera respetuosa, aunque nadie lo esté viendo, pero el Señor está ahí presente. Incline su rostro y que esta oración de
inicio de año, aunque como les dije, ya estamos una semana dentro de ese año, que esta oración sea una oración que recordemos por los siguientes 12 meses de que la hicimos y de que le pedimos algo al Señor que quizá no estuvo presente en nuestras vidas o no lo percibimos el año anterior. Yo le pido que cierre sus ojos y diga amén a mi oración, a nuestra oración. Amado Padre Celestial, mientras nos encontramos iniciando este año en el umbral de un año más que nos has dado, queremos reflexionar sobre ese viaje que quedó atrás. Quizá hubo errores, quizá hubo aciertos no muy agradables, pero nos anticipamos, Padre, a ese camino que tú tienes para nosotros por delante. Señor, en esta fase de la vida, queremos que nuestra oración se convierta en ese hilo que teje los momentos de gratitud que vendrán, Señor, los desafíos, las celebraciones, quizá transiciones, Padre. Señor, humildemente buscamos tu guía y tu luz al embarcarnos en este nuevo año. Que tu sabiduría nos guíe según, Señor, tu plan divino y que tu Santo Espíritu sea nuestro compañero constante en este viaje. Oramos por fortaleza para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir y que podamos encontrar nuestra fuerza solamente en ti, amado Señor. Venimos ante ti con el corazón lleno de gratitud, Señor, por las bendiciones del pasado y anticipamos ansiosamente, Señor, la esperanza y la promesa de lo que tienes para nosotros en este año. Señor, que nuestras vidas sean un testimonio de tu fidelidad y gracia. Y con un sentir de profunda gratitud, Padre, te rogamos que nos ayudes a difundir tu amor, tu bondad a los que no te conocen. Queremos generar un impacto positivo en este mundo cambiante que nos rodea. Atiende nuestras súplicas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.